Hola, buen día. Mi nombre es Susana Macías, estudiante en licenciatura de Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con matrícula 21026242 en el módulo Control de Convencionalidad. En el reto 4, ¿te atreves a realizar control de convencionalidad? Bajo la asesoría de la doctora Lidia Aurora López Núñez. En este reto veremos un caso de modificación de acta de nacimiento por identidad de género. El 10 de junio de 1992 se registró el nacimiento de Rosaura Gómez López, quien hace 6 meses acudió ante el registro civil para solicitar la modificación de su acta de nacimiento a partir de que ésta fuera acorde con su identidad sexogenérica y se indicara que se trata de un hombre y que su nombre es Nicolás Gómez López. Como la autoridad del registro civil no respondió su petición, Nicolás presentó un amparo indirecto contra la falta de respuesta. Dentro del juicio de amparo, el registro civil rindió su informe y respondió a la solicitud de Nicolás indicando que de acuerdo a la legislación local vigente en la entidad federativa, la modificación del acta de nacimiento que solicitó Nicolás debería ser tramitada ante la autoridad judicial. En efecto, el Código Familiar de la entidad federativa distingue dos tipos de procedimientos para rectificación de actas. El primero es el procedimiento judicial vía juicio especial oral para la adecuación o concordancia sexogenérica en actas de nacimiento. Y el segundo es el procedimiento administrativo ante el registro civil para el cambio de apellidos en caso de reconocimiento voluntario de un hijo. Ahora nos cuestiona qué haríamos si fuéramos jueces de distrito y estuvieran conociendo del amparo indirecto. En mi opinión, concedería el amparo y ordenaría al registro civil dar trámite a la solicitud. Y es que en el caso de Nicolás Gómez López, con anterioridad plasmado en su acta de nacimiento como Rosaura Gómez López, lo primero es recordar que toda persona tiene derechos fundamentales plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos primero, cuarto y 16, así como el Código Civil Federal, y en uno de estos son algunos de estos son los derechos a la igualdad, a la no discriminación, privacidad, salud, intimidad, perdón, propia imagen, el libre desarrollo de la personalidad y dignidad humana. Teniendo claro este punto, supongamos que el suceso se dio en la Ciudad de México, por lo tanto el Código Civil de la Ciudad de México, como el Código de Procedimientos Civiles para la misma entidad, en los artículos 134, 135, fracción segunda, y 135 bis, reconoce de manera expresa el levantamiento de actas por la reasignación para la concordancia sexo-genérica de tal manera que se levanta un acta de nacimiento nueva y la anotación correspondiente se asienta en el acta de nacimiento primigenia, la cual queda reservada sin que se publique o expida constancia alguna, salvo mandato judicial o petición ministerial. Recordemos que en el artículo primero de la Constitución, en su párrafo primero, proclama que todo individuo debe gozar de las garantías de la Constitución que la Constitución otorga, las cuales no pueden restringirse ni suspenderse. La voluntad constitucional asegura el goce de los derechos fundamentales, porque todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna, por razón de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. De manera que los poderes públicos han de tener en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente sin privilegio ni favor alguno. También el principio de igualdad es uno de los valores superiores del orden jurídico que debe servir de base para la producción normativa y su posterior interpretación y aplicación. Lo que persigue este principio es evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho,
produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad. En general, un trato discriminatorio entre situaciones análogas o bien propicie efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica. Ahora bien, hablando sobre derechos humanos, recordemos que estamos suscritos a tratados internacionales como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconocen, entre otros derechos, que toda persona humana tiene derecho a la libertad, a la igualdad, a la no discriminación por razón de sexo y al reconocimiento de su personalidad jurídica. Asimismo, el derecho comparado habla sobre el tema de la reasignación sexual y en algunos casos el reconocimiento de la misma a través de los papeles, cartas o documentos de identidad de la persona. Entonces, como juez, recalco que el individuo tiene derecho a elegir en forma libre, autónoma, su proyecto de vida y la manera en que logrará sus metas y objetivos que le son relevantes. De ahí el reconocimiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad, dignidad humana, a la identidad personal y sexual. Aun cuando algunos derechos no se encuentran en nuestra Constitución, están implícitos en las disposiciones de los tratados internacionales en el que el Estado mexicano es parte. Por lo tanto, el registro civil está obligado a la brevedad posible a la modificación del acta de nacimiento del señor Nicolás Gómez López. Eso es todo por hoy. Se los agradezco. Buen día.